You hold my heart in place. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú presentan la serie Feliz para siempre de hoy, segunda parte. Tema número 6. Las notas del espíritu de profecías para la lección de hoy. Nota número 1. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 310. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la mente de la gente, cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, traicionados, torturados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en las fortalezas de las montañas y en las cavernas y las cuevas de la tierra, entonces los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. Sin embargo, siguieron dando su testimonio durante todo el período de 1260 años. Aun en los tiempos más sombríos hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y fueron celosos de su honor. A esos fieles siervos de Dios les fueron dados sabiduría, poder y autoridad para divulgar su verdad durante todo ese tiempo. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 310. Nota número 2. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 330. Cuando Francia rechazó a Dios y desechó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado el objetivo tanto tiempo deseado, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, el que impone un freno al poder cruel de Satanás, y se le permitió al que solo se deleita en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon sus frutos hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horrendos que la pluma se resiste a describirlos. De las provincias devastadas y las ciudades arruinadas se oía un clamor terrible, un clamor de angustia amarguísimo. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, el orden social, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 330. Nota número 3. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 362. A menos que la Iglesia siga el sendero que le abre la providencia y al aceptar cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en la mera observancia de las formas y el espíritu de piedad vital desaparecerá. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 362. Fin del tema número 6 de la serie Feliz para siempre de hoy. A continuación iniciaremos con el tema número 7. El fin del mundo. Tema número 7. El fin del mundo. Lectura y análisis del libro El amor triunfa del pastor Mark Finley por el grupo juvenil virtual Tisú. En esta ocasión nos encontramos en el capítulo 3, cuyo título es La luz resplandece en la oscuridad, y estamos leyendo advertencias apostólicas. Segunda parte, leo. Pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño aún entre ustedes mismos. Algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Esta es la versión Reina Valera contemporánea del capítulo 20 del libro de Hechos, versículos 27 al 31. Ahora sus comentarios, profe. Saludos, maestro José. Gracias por compartir este pasaje del libro de Hechos. Este pasaje es una advertencia del apóstol Pablo a los líderes de la iglesia en Efeso. Aquí hay algunos puntos clave que podríamos considerar. Responsabilidad de los líderes. Pablo enfatiza la responsabilidad de los líderes de la iglesia para cuidar y proteger a su congregación. Esta es una tarea que el Espíritu Santo les ha encomendado. Valor de la iglesia. Pablo destaca el valor de la iglesia, mencionando que fue ganada por la sangre del Señor. Esto subraya la importancia y el valor de cada miembro de la iglesia. Advertencia sobre los falsos maestros. Pablo advierte que vendrán lobos rapaces que intentarán desviar a los miembros de la iglesia con mentiras y engaños.
Esto es un recordatorio para estar siempre alerta y discernir la verdad del error. El papel de la vigilancia y la enseñanza. Pablo recuerda a los líderes que él mismo ha estado vigilante, enseñando y aconsejando a la Iglesia constantemente. Esto sugiere que los líderes de la Iglesia deben ser diligentes en su enseñanza y en su cuidado de la congregación. Seguidamente a este párrafo, a esta cita del libro de Hechos, el autor de la obra que estamos utilizando como base para nuestro estudio nos dice lo siguiente. El propósito del consejo de Pablo era preparar a la Iglesia para lo que se avecinaba. En este pasaje describe dos grandes preocupaciones. Su primera preocupación eran los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. En otras palabras, los creyentes enfrentarían una intensa persecución. Esta profecía se cumplió en los primeros siglos después de Cristo. Los cristianos que se negaban a adorar al emperador postrándose delante de los dioses de Roma eran torturados, encarcelados e incinerados en la hoguera. En el segundo párrafo de este mismo análisis nos dice, el apóstol enfrentó también una segunda preocupación cuando dijo: aún entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Versículo 30, aparecerían herejías en la Iglesia. La falsa doctrina sustituiría a la verdad divina. La transigencia se introduciría sutilmente en la Iglesia cristiana y se produciría un alejamiento de las verdades de la palabra de Dios. Así termina el análisis del autor de esta obra, el pastor Mark Finley. Gracias por compartir el análisis del pastor Mark Finley sobre este pasaje de Hechos. Aquí están mis comentarios. Preparación para la persecución. El pastor Finley destaca cómo Pablo advirtió a la Iglesia sobre la persecución que enfrentarían los creyentes. Esta persecución se manifestó en los primeros siglos después de Cristo, cuando los cristianos que se negaban a adorar al emperador y a los dioses de Roma eran torturados y ejecutados. Esta es una lección importante sobre la valentía y la fe que se requiere para mantenerse firme en las creencias, incluso frente a la adversidad. Advertencia sobre las herejías. La segunda preocupación de Pablo era la aparición de herejías dentro de la Iglesia. El pastor Finley señala que la falsa doctrina reemplazaría a la verdad divina y que la transigencia se introduciría sutilmente en la Iglesia cristiana. Esto subraya la importancia de mantenerse fiel a las enseñanzas de la Biblia y de estar alerta a las falsas enseñanzas. La importancia de la vigilancia. Tanto la persecución externa como las herejías internas requieren que los creyentes estén vigilantes y firmes en su fe. Este pasaje es un recordatorio de que los desafíos a la fe pueden venir tanto de fuera como de dentro de la Iglesia. Espero que estos comentarios te sean útiles en tu estudio. Bendiciones en tu ministerio. Fin del tema 7 de esta serie Feliz para siempre. Ahora iniciaremos el tema número 8. La reflexión Reflejemos a Jesús. Titulada La estrecha relación entre la carne y el espíritu, 10 de mayo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 8. Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Se nos ordena que crucifiquemos la carne, con los afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación de pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. El amor de Dios debe reinar supremo, Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. El Hogar Adventista, 112, en 1894. El estricto acatamiento de los requerimientos de Dios es beneficioso para la salud de cuerpo y mente. A fin de alcanzar el más elevado nivel de realizaciones morales e intelectuales, es necesario procurar sabiduría y fortaleza de Dios, y observar estricta temperancia en todos los hábitos de vida. En la experiencia de Daniel y sus compañeros tenemos un ejemplo del triunfo de los principios sobre las tentaciones a ceder al apetito. Nos muestra que mediante principios religiosos los jóvenes pueden triunfar sobre las concupiscencias de la carne y mantenerse fieles a los requerimientos de Dios, aun cuando les cueste un gran sacrificio. Deberíamos considerar las palabras del apóstol por medio de las cuales él exhorta a sus hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12, 1. Esto es verdadera santificación.
No es meramente una teoría, una emoción o una forma de palabras, sino un principio vivo y activo que penetra en la vida diaria. Requiere que nuestros hábitos en materia de comida, bebida y vestido sean tales que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral, para que podamos presentar nuestros cuerpos al Señor, no una ofrenda corrompida por hábitos erróneos, sino un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Existe una estrecha afinidad entre la naturaleza física y la moral? Donde quiera se encuentren, los que están verdaderamente santificados elevarán el nivel moral al mantener hábitos físicos correctos y, como Daniel, ofrecerán a los demás un ejemplo de temperancia y dominio propio. Todo apetito depravado llega a ser una concupiscencia combativa. Todo lo que está en conflicto con la ley natural crea una condición enferma del alma. Con cuanto cuidado los cristianos deberían regular sus hábitos, a fin de poder preservar el pleno vigor de cada facultad para entregarla al servicio de Cristo. De Review and Herald, 25 de enero de 1881. Fin del tema 8 de la serie Feliz para siempre. Ahora vamos a comenzar con el penúltimo, el tema número 9, Dios y la sexualidad. Libro texto, Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Escritos de Elena G. de White. Capítulo 16, Homosexualidad. Impureza sodomita. Oh, cuán disgustado está Dios con los esfuerzos tímidos, carentes de vida y de Cristo llevados a cabo por algunos de los que profesan ser sus siervos. La obra de Dios debe ser llevada hacia adelante y hacia arriba con firmeza. Y ello no podrá lograrse a menos que la sensualidad que corrompe el ser entero sea separada de la experiencia religiosa. Esta tarea tiene que ser realizada. Los miembros de Iglesia necesitan orar, ayunar y luchar con firmeza para vencer por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. En ocasión del juicio ejecutivo de Dios, ni una partícula de impureza sodomita escapará de la ira de Dios. Los que no se arrepientan y abandonen toda impureza, caerán con los impíos. Los que lleguen a ser miembros de la familia de Dios y constituyan el reino de Dios en la tierra renovada, serán seres santos, no pecadores. Véase Isaías 30, 1, 3, 8 a 16. Las personas que han recibido mucha luz y la desatienden, se hallan en una condición peor que la de las que no han recibido tanta ventaja. Se enaltecen a sí mismas, no al Señor. El castigo que se infligirá a los seres humanos será, en cada caso, proporcional a la deshonra que le hayan causado a Dios por haber seguido un curso que expone a Cristo a la vergüenza pública. Carta 159, 1901. Las pasiones más bajas del corazón humano, la complacencia en las cosas ilícitas ha llegado a constituirse en un poder para depravar a la humanidad, empequeñecer la capacidad mental y pervertir las facultades del ser. El estado de cosas existente en nuestros días es exactamente el mismo que prevaleció antes del diluvio y la destrucción de Sodoma. La disipación está aumentando en nuestro mundo. A lo largo de las calles se colocan carteles con motivos indecentes con el propósito de seducir los ojos y depravar la moral. Estas presentaciones son de un carácter tal que excitan las más bajas pasiones del corazón humano por medio de la imaginación corrupta. Y esa imaginación corrupta es seguida por prácticas sucias, semejantes a aquellas en las cuales se complacían los sodomitas. Pero lo más terrible es que el mal es llevado a la práctica bajo un ropaje de santidad. A menos que nuestros jóvenes se protejan tras las barricadas de la verdad, serán contaminados, sus pensamientos serán degradados y su alma manchada. Carta 1, 1875. El pecado de Sodoma en nuestros días, no ignoramos que la caída de Sodoma se debió a la corrupción de sus habitantes. Aquí el profeta ha especificado los males particulares que llevaron a la inmoralidad. Ahora vemos que existen en el mundo los mismos pecados que hubo en Sodoma, y que trajeron sobre ella la ira de Dios, incluso su completa destrucción. D. Aldrich Former, julio de 1873, Comentario Bíblico Adventista 4, 1183. Extraño abandono de los principios. ¿Acaso no suceden cosas a nuestro alrededor que nos revelan los peligros que acosan nuestra senda? Por doquiera se ve la ruina de la humanidad, altares familiares desintegrados, familias deshechas. Existe un extraño abandono de los principios, las normas de la moralidad han sido rebajadas, y la tierra se apresura a ser como Sodoma. Las prácticas sodomitas, que atrajeron los juicios de Dios sobre el mundo y causaron el diluvio y la destrucción de Sodoma por fuego, aumentan rápidamente. Nos acercamos al fin. Dios ha soportado bastante la perversidad humana, pero su castigo no es menos cierto. Los que profesan ser la luz del mundo deben separarse de toda iniquidad. De Review and Herald, 10 de noviembre de 1884. La impureza se halla muy extendida, aun entre el profeso pueblo de Cristo. La pasión se ha desenfrenado, las propensiones animales ganan fuerza por la complacencia, mientras que las facultades morales se van tornando constantemente más débiles. Los pecados que destruyeron a los antediluvianos y las ciudades de la llanura se practican hoy, no solamente en las tierras paganas y entre los que profesan el cristianismo popular, sino también entre algunos de los que aguardan la venida del Hijo del Hombre. Si Dios presentara ante nosotros esos pecados como Él los ve, nos llenarían de vergüenza y terror. Testimonies for the Church 5, 218.
Fin del tema 9 de la serie Feliz para siempre. Ahora cerramos nuestra programación con el tema número 10, la historia juvenil virtual del grupo Tisú, titulada La nueva, una forma diferente de conocer el camino a Cristo. Se trata de una joven que llega del campo al complejo habitacional del grupo Hamsa, donde viven y estudian los jóvenes del grupo Tisú Internacional de International Seminars Unlimited. Cargada de problemas de su parentela, los jóvenes y maestros del complejo inician una serie de estudios con la nueva, buscando cambiar su situación estresante mediante el camino a Cristo de la escritora cristiana la tía Elena de White. Hoy vamos con la página 34. ¿Qué dice así? Un solo rasgo malo en el carácter, un solo deseo pecaminoso, persistentemente albergado, neutraliza con el tiempo todo el poder del Evangelio. Cada vez que uno cede al pecado, se fortalece la aversión del alma hacia Dios. El hombre que manifiesta un descreído atrevimiento o una estólida indiferencia hacia la verdad, no está sino segando la cosecha de su propia siembra. En toda la Escritura no hay amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal que estas palabras del sabio: prenderán al impío sus propias iniquidades. Cristo está listo para libertarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad, y si ésta, por la persistencia en la transgresión, se inclina por completo al mal, y no deseamos ser libres ni queremos aceptar la gracia de Cristo, ¿qué más puede él hacer? Al rechazar deliberadamente su amor, hemos labrado nuestra propia destrucción. He aquí ahora es el tiempo acepto. He aquí ahora es el día de salvación. Hoy, si oyereis su voz, ¿no endurezcáis vuestros corazones? El hombre ve lo que aparece, mas el Señor ve el corazón humano con sus encontradas emociones de gozo y de tristeza, el extraviado y caprichoso corazón, morada de tanta impureza y engaño. El Señor conoce sus motivos, sus mismos intentos y designios. Id a él con vuestra alma manchada tal cual está. Como el salmista, abrid sus cámaras al ojo que todo lo ve, exclamando: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, ensáyame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí algún camino malo, y guíame en el camino eterno. Amén. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos guía y nos ilumina. Te pedimos que nos ayudes a reflexionar sobre lo que hemos estudiado hoy. Ayúdanos a entender que cada rasgo malo en nuestro carácter y cada deseo pecaminoso que albergamos puede neutralizar el poder de tu Evangelio en nuestras vidas. Señor, sabemos que estás listo para liberarnos del pecado, pero también entendemos que no fuerzas nuestra voluntad. Si persistimos en la transgresión y nos inclinamos por completo al mal, reconocemos que estamos labrando nuestra propia destrucción. Ayúdanos a aceptar tu gracia y a no endurecer nuestros corazones cuando oímos tu voz. Dios, sabemos que ves nuestro corazón. Conoces nuestras emociones, nuestras intenciones y nuestros designios. Te pedimos que nos examines, que conozcas nuestro corazón y nuestros pensamientos. Si hay algún camino malo en nosotros, te pedimos que nos guíes en el camino eterno. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Jesús. Gracias a seminarios y tutorías. The International Seminars Unlimited. TISU. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos. Cobertura de urbanos. Elaboración de circuito cerrado en teleconferencias. También guionización de cortos metrajes para proyectos especiales. Coberturas de eventos religiosos como conferencias y seminarios, entre otros proyectos como conciertos y campañas. O reuniones particulares de evangelización o evangelismo nacional o internacional. Finalmente, eventos sociales, como matrimonios, 15 años, u otros en general. Muchas gracias por su elección. You hold my heart and play.